Entendiendo este concepto de gracia, debemos, nada más un repasito rápido de la soberanía de Dios en la elección. Si uno siquiera pensara que uno puede decidir alguna cosa conforme al corazón de Dios, o que uno puede vivir independientemente de lo que Dios quiera hacer, solo piensen que la creación fue decretada por Dios y que todos ustedes se levantaron hoy en la mañana cuando abrieron sus ojos porque a Dios le dio la santa gana que estuvieran vivos. Si Dios no hubiera querido que esta reunión se hiciera, no se hace. Si Dios no hubiera querido que cada uno de ustedes estuviera aquí, no está. No hay nada que nosotros podamos hacer en contra de la voluntad de Dios. Aún lo malo que hacemos, como vimos en la historia de José, Dios lo toma para su propósito final, su gloria. ¿Por qué? Porque es que Dios decide por unos y por otros no. Porque ya sabemos que el grupillo de gente que dijo, no, yo decidí por Cristo. No me digas. ¿Qué te hizo a vos decidir por Cristo que no hizo a tu vecino? ¿Sos más inteligente que tu vecino? ¿Sos más santo que tu vecino? ¿Sos más astuto que tu vecino? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente a Bertrand Russell, ateo, premio Nobel, matemático destacado? ¿Vos no sos más inteligente que Bertrand Russell? Ciertamente no sos más santo porque el que pecó, pecó y pecó contra el santo Dios, así que igual pecás igual que Bertrand Russell. Si Bertrand Russell no era tonto y era más inteligente que vos, y vos sos salvo, ¿por qué vos sos salvo y Bertrand Russell no? Porque no está en vos ser salvo. No es ni por inteligencia, ni por santidad, ni por astucia. Yo decidí por Cristo. Olvídese, los muertos no deciden, nos explicó Mau hace un ratito. Hay una analogía que yo usaba mucho hace muchos años, cuando yo creía en ese tema de elegir y de que uno elegía y uno se entregaba y entonces había que convencer a aquel, y Dios libre uno no lo convenciera porque entonces uno tenía que cargar con la condena eterna del otro. Imagínense la clase de endiosamiento que eso que acabo de decir significa. Mira, voy a hablar con Mau en el café y lo voy a convencer de que se entregue a Cristo, porque si no se entrega a Cristo, yo soy responsable de su perdición. Eso es endiosarse. Entonces yo usaba una analogía que era muy famosa en aquel tiempo. Uno le decía a la gente, mira, es que esto es como que estás en un río y te estás ahogando y uno te tira un salvavidas, pero vos decidís si agarrás el salvavidas o si no lo agarrás y te hundís y te morís. Bueno, esa decisión de agarrar el salvavidas es convertirse y entregarse a Cristo. Vos lo agarrás y entonces te salvás. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que estás muerto, por lo tanto, si estás en el río ya te ahogaste. Y si Dios no mete su santo brazo abajo y te saca y te resucita y te pasa, como dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable, si no hace eso, seguís muerto. Es como en un cementerio a predicar la resurrección a los muertos que están ahí a ver quién sale. Nadie va a entregar su vida a Cristo. Entonces ese tema de decidir por Cristo, y perdón porque yo sé que algunos de nosotros lo hemos usado mucho, hemos usado otro. Acepté a Cristo. ¿Cómo que aceptaste a Cristo? Cristo estuvo aquí y yo decidí si lo aceptaba o no. Estás muerto. Confesé a Cristo como mi Señor, eso quiere decir me entregué a Cristo. Señor, amo, soberano. Yo, esclavo, doulos en griego, me entregué a Cristo. Y tengo que tocar el tema porque también yo lo usaba, de un versiculillo que se sacaba de Apocalipsis, del capítulo 3, en la carta que el Señor le envía a la iglesia de la Odisea, donde después de darle una trapeada, después de darle una trapeada terrible a la iglesia,
que es pobre y desnuda y esto y ciega y de todo le dice. Le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese cenaré era una connotación interesante dentro del mundo antiguo. Cenar era un momento íntimo. Y entonces yo lo usaba también como para evangelizar. Mira, Mau, Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Abrilo y entonces Él entrará. Pero si no, ve, inclusive habían unas obras de arte que salía a la puerta sin perilla, porque solo por dentro se podía abrir. Lo que uno no hacía era entender el contexto bíblico donde estaba eso. Esa era una carta dirigida ¿a quién? A su iglesia, a la iglesia de la Odisea, que se estaba desviando. Entonces, toque de puerta es: te estoy llamando la atención, entendé que vos sos una iglesia desviada y que de otra manera, si no atendés mi llamado, te cierro. Ese no es un versículo evangelístico, porque la carta fue dirigida a la iglesia, no a no creyentes. Entonces, todo este tema de la evangelización moderna se basa en que él tiene libertad de elegir y yo tengo que presentar, y si no eliges una torta, entonces yo lo tengo que convencer. Y ahora inclusive se hacen obras de teatro, se hacen películas, se hacen campañas con ciertos métodos de cosas. Entiendan, si el Señor no quiere, nos salva, porque no depende de nosotros, sino de Él. Porque Él es así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Solo Él. Nadie más que Él.